Hola amigos acontenautas, les habla Mauro Castañeda de la Peña y les agradezco mucho me acompañen en esta entrevista en el marco del Foro Global Agroalimentario que se está celebrando en Monterrey con Alexandre Martín. Él es el consejero de Asuntos Agropecuarios para México, Colombia, Perú y Ecuador. Alexandre, gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Bueno, vamos a iniciar por la parte del contexto, ¿no? Lo que está sucediendo en Francia, lo que acontece en Francia en este momento. Todos sabemos, hay un conflicto que sin duda vino a modificar el panorama que traíamos como países. ¿Cómo ha impactado esta circunstancia particularmente en el sector agropecuario francés? Sí, pues mira que obviamente el conflicto en Ucrania ha sido un factor perturbador más adicional a los que han venido obviamente de años anteriores, pero que hemos conocido todos, ¿no? También aquí en México, vinculado a la crisis del COVID, que tuvo un fuerte impacto en el sector y en particular en algunas porciones del sector agroalimentario, por ejemplo, en bebidas espirituosas, en vinos, ¿no? Entonces, esos sectores como el de los vinos habían sido muy impactados ya por las contingencias, ¿no? del COVID, y en ese momento llegó efectivamente la crisis ucraniana o la agresión rusa en Ucrania, donde obviamente desde los inicios Francia tomó una posición muy fuerte, diciendo que una de las grandes consecuencias de ese conflicto, y eso fue ya desde febrero, marzo del año, iban a ser temas de seguridad alimentaria por el alza de precios. Entonces, en el sector agrícola francés eso tuvo varias repercusiones muy rápidas, inmediatas. Una de ellas fue efectivamente la dificultad de acceso al mercado Rusia para algunos de los sectores, algunos de ellos, como el que he mencionado, de los vinos, por ejemplo, también tenía grandes mercados en Rusia y se bloquearon de un día para otro. Y luego impactos más estructurantes en el tema efectivamente de los precios. Entonces, en temas de precios, particularmente en la parte de insumos, donde pues sí se vio muy afectado sectores como sectores de cereales, sectores de porcinos, pecuarios, etc. Y entonces digamos, la implicación del sector ha sido, yo creo, ha habido una respuesta, yo creo, muy importante, en el sentido de querer pues tomar esa circunstancia muy excepcional como también una manera de avanzar en algunas temáticas, como el hecho, por ejemplo, de la reducción de uso de fertilizantes, ¿no? El uso de fertilizantes se volvió crítico en ese momento por la gran alza de precios que tuvo, y eso llegó en un momento en que, por ejemplo, en Francia estábamos ya terminando pues el proyecto estratégico para la agricultura francesa para los próximos años en el marco de la política agrícola común. Sabes que la política agrícola en Europa es integrada a nivel europeo, se está precisamente finalizando, y uno de los grandes ejes estratégicos, digamos, es la transición agroecológica. Entonces ahí se ha venido sumando ese evento muy crítico del alza de los insumos, con al mismo tiempo una voluntad estratégica de Francia de querer transitar hacia modelos de producción pues con menos impacto en el clima, con menos impacto en el ambiente, y en particular con menos uso de insumos, ¿no? Entonces ahí es donde se está, digamos, ahora generando un poco esa doble estrategia de responder a la crisis y al mismo tiempo de tener ese pensamiento más de largo plazo, ¿no? Una convergencia de retos, por ahí decía alguna de las conferencias, creo que por ahí estamos en eso, ¿no? Todo se junta de alguna manera, pero bueno, salimos avante seguramente. Hace unos días se llegó a una cifra icónica
Pues alcanzamos 8.000 millones de personas habitando este planeta. Y cuando estas cifras se tornan como en la narrativa, pues decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente pensamos pues que los países fuertes, los países poderosos, podríamos decir G7, ¿no? Que agrupan las grandes economías, pues nos podrían dar alguna señal de qué se va a hacer. Francia es parte de este grupo. Te pregunto, ¿hay algo dentro de Francia que hayan pensado como país pues para poder solventar esta necesidad de alimento que se ve conforme aumenta la población? Sí, pues de hecho Francia pues ha participado de manera muy activa en estos diferentes foros, te digo, prácticamente desde el inicio de esta guerra, pues alertando, ¿no? Y teniendo ese mensaje muy fuerte de decir mucho cuidado porque además de las diferentes consecuencias desastrosas de la guerra en sí en Ucrania, una de las grandes desafíos va a ser el evitar una crisis alimentaria mundial y en particular en un contexto efectivamente de una población que está aumentando. Entonces ahí es donde se han acompañado diferentes iniciativas, ¿no? A corto plazo de facilitar el comercio de granos, a mediano plazo de tener realmente promover inversiones en la productividad y en el refuerzo de la cadena de valor. Y también ahí es donde la posición de Francia ha sido a través de una iniciativa como la iniciativa FARM que se lanzó y se defendió, que el presidente de la República defendió en las Naciones Unidas y que ha ido aglomerando varios países y también empresas y algunas de ellas mexicanas, de hecho, una iniciativa que tenía ese mensaje también de decir tenemos que juntarnos, el sector privado, el sector público, para responder a esta crisis en lo muy corto plazo, que es la parte realmente de seguridad alimentaria, evitar la crisis alimentaria y facilitar el comercio, evitar barreras al comercio que hemos sabido ya en las precedentes crisis, en 2008 por ejemplo, que pueden tener impactos aún peores, empeorar digamos las subidas de precios. En mediano plazo también favorecer todo lo que pueda facilitar digamos la productividad y el acceso a algunos insumos, etcétera, pero también sin olvidar que en realidad tanto en Francia como o sea, es un desafío realmente global, es decir, no a pesar de la necesidad absoluta, digamos, de tener que responder a la demanda, ¿no? De alimentaria mundial, no podemos descartar, digamos, el hecho de que también necesitamos responder de manera muy fuerte y muy inmediata a los desafíos climáticos y ambientales. Entonces hay un tercer pilar de esta iniciativa FARM que dice, pues en la manera de responder a la crisis tenemos que poner muchos medios en construir cadenas de valor sustentables que emitan menos emisiones de carbono, por ejemplo, ¿no? Alexandre, cuando uno piensa en Francia, piensa, por supuesto, en los vinos, los buenos vinos, la buena comida, la moda, pero por supuesto Francia es mucho más que esto. En el sector agropecuario particularmente, tu actividad, ¿cómo estamos actualmente en la balanza agropecuaria Francia-México? Bueno, la balanza comercial está bastante equilibrada en este sector con México. Francia efectivamente exporta vinos a México, pero el sector, digamos, del vino en México es un sector que está subiendo, que está emergiendo, la producción y el consumo también van de la mano, entonces son tendencias, digamos, que evolucionan muy rápido. Entonces pensamos que esas exportaciones de vino probablemente aumenten, pero Francia exporta bastantes otras cosas a México, ¿no? Como pueden ser cereales, granos en algunos momentos, aceites también, y bastante alimentación animal, ¿no? para el sector pecuario mexicano. Del otro lado, las exportaciones mexicanas pues, se concentran obviamente de algunas bebidas emblemáticas de México, pero también frutas y hortalizas y estamos, pues digamos, en una perspectiva de que probablemente estos intercambios comerciales vayan aumentando, ¿no? Porque
este comercio se hace en el marco de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y México que existe, pero que podría, digamos, dar lugar a hay un nuevo acuerdo que está negociado y que posiblemente se firme en los próximos meses y en ese caso pues ofrecería oportunidades por ambos lados, ¿no? Así es. ¿Qué tan importante es México en términos generales pues, en esa balanza comercial para Francia? ¿Qué lugar ocupa pues, dentro de los países a los que se exportan productos franceses? No es un país muy importante. Obviamente Francia digamos, tiene el saldo comercial. Las exportaciones agroalimentarias francesas van primero mucho a Europa. El mercado europeo es un mercado muy integrado, digamos, 27 países con un comercio muy integrado, entonces eso absorbe, digamos, la mayoría de las importaciones y exportaciones. Luego Francia tiene un mercado de exportaciones digamos, tradicional hacia los países de África del Norte y del oeste, y luego el mercado asiático hoy es el que realmente pues tira mucho las exportaciones, China en particular, de varios sectores, ¿no? Desde cerdos hasta también cereales, etc. Entonces, las exportaciones de México no representan mucho, digamos, en ese paisaje, pero sí son muy importantes en un contexto digamos, con el nivel de instabilidad que conocemos, donde pues, decisiones de políticas agrícolas, por ejemplo, en China pueden cambiar de manera muy radical los niveles de comercio y donde pues, el conflicto en Rusia también ha cerrado algunos mercados. Entonces sí se piensa que hay posibilidades y tenemos muy buenas relaciones aquí con las autoridades sanitarias, con las que se están pues, abriendo nuevos mercados también en función del interés de los actores, operadores mexicanos, ¿no? Bueno, aquí dentro de este 19º Foro Global Agroalimentario has sido moderador. Sí. ¿Nos podrías transmitir pues, de toda esta sesión pues, cuál es el mensaje que tú consideras más importante en el área que atendiste como moderación? Sí, pues fui muy afortunado de tener la oportunidad de moderar una mesa sobre las visiones al futuro de lo que son las tendencias de consumidor y la manera en que la industria agroalimentaria se adapta a ellas, ¿no? Y tuvimos pues 3 ponencias muy complementarias, una de gobierno de Brasil, una de una empresa mexicana que trabaja en el sector pecuario y una de una empresa de Países Bajos que trabaja en parte del análisis del estudio del consumidor y del comercio. Y yo creo que a mí lo que realmente me ha sorprendido es que a pesar de la diferencia, digamos, de esos 3 actores, diferencias de países, diferencias de sector público, privado, etcétera, pues sí que había digamos, en los 3 esa visión de que en realidad hay cambios muy fuertes que están sucediendo o que van a suceder tanto en el consumidor mismo, que está pidiendo, apelando, digamos, en particular resaltando el tema ambiental, ¿no? El consumidor que está pidiendo pues que se le informe sobre los impactos ambientales de la comida que está consumiendo, y por otro lado también las tecnologías que están detrás para demostrar eso, para trazar eso, y que son factores de ruptura muy importantes, ¿no? Entonces me ha sorprendido al ver hasta qué punto eso era algo convergente entre los 3 actores, y algo que a veces en Francia se considera que es un problema de países ricos, pues algo que, digamos, en las estadísticas que se han mostrado hoy en este panel, pues se veía que también en México, también en Brasil, son temas muy actuales y muy, digamos, de tendencias profundas. Dicen, en todas partes se cuecen habas. Exacto. Alexandre, pues muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para esta entrevista de Acontecer Agropecuario. Gracias.